Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 74 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en @alexserramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Y si te gusta este podcast y quieres seguir aprendiendo SEO de otra forma, puedes formar parte de la comunidad de SEOdesdecero.club. Ahí publico episodios semanales donde cuento mis experiencias SEO con proyectos, hago partícipes a los suscriptores y cuento cómo estoy creando un proyecto desde cero. Además, tenemos un grupo de Telegram que cada vez mola más. Puedes suscribirte en SEOdesdecero.club. Vamos ya al episodio de hoy. Como recordarás, en el episodio 72 hablé sobre cómo optimizar una categoría, una subcategoría de e-commerce a nivel de SEO. Bueno, una o las que hagan falta. Y te dije que habría una segunda parte, en este episodio 74, en el que iba a tocar otros elementos que también pueden llegar a ser importantes y que deberíamos tener en cuenta cuando optimizamos una categoría o una subcategoría de producto. En ese primer episodio hablamos de cosas tan importantes como fue el keyword research, esos textos que podemos meter en las categorías, en las subcategorías, las URLs y los enlaces internos. Y en esta segunda parte voy a hablar de otros 4 o 5 aspectos que juegan un papel dentro de estas categorías y subcategorías en e-commerce. Si por lo que sea no escuchaste aquel episodio, no pasa nada, puedes escuchar este perfectamente y cuando acabes con este, le das a reproducir al siguiente y así tienes toda la información y no te perderás absolutamente nada. La primera de las cosas, el primero de los aspectos que quiero recalcar en este episodio, y creo que es uno de los aspectos más importantes que debemos controlar en una categoría o en una subcategoría SEO, son los titles y las metadescripciones. Puede parecer básico, puede parecer, incluso que tenga que estar hablando de esto a estas alturas, puede parecer básico, pero no lo es, porque al final muchas veces se nos olvida cubrir o trabajar muy bien estos titles, estas metadescripciones, porque en muchos casos en los que me encuentro están más trabajados los títulos y las metadescripciones de fichas de producto que quizás no tienen tanta importancia o no tienen tanta relevancia SEO que las propias categorías y las subcategorías. No voy a descubrir ahora la importancia del title y es que el papel que puede jugar desde la creación y la publicación de la categoría en sí es fundamental y no solo por cuestiones de SEO, también por otras cuestiones como por ejemplo la de dar señales a Google y también aparte de cara a los usuarios que te vean en los resultados. Como seguramente ya tengas algo de información del estudio de palabras clave de ese que comenté en el episodio 72, sabrás qué intención de búsqueda cubre cada página y de qué forma, bueno, esas categorías. Vas a tener que montar un title que además de llevar la keyword más relevante, dé a entender que estamos ante una categoría de producto. Es decir, podemos hablar de forma genérica del grupo de productos que van a encontrar dentro de esa categoría. También entender si dentro de esa categoría hay subcategorías y quizás se pueda mencionar alguna. Pues estamos hablando del title, pero también podríamos estar hablando de la metadescripción. Y por supuesto, la posibilidad de incluir el nombre de la marca dentro de ese título, de esa categoría o de esa subcategoría. Sobre todo en aquellos casos en los que la marca suponga un valor añadido, suponga un diferencial o haga, que esto es algo que se obvia muchas veces cuando hablamos de CTR, cuando hablamos de optimización del snippet, que la marca es importante a la hora de generar más CTR. Si un usuario ve un resultado y le suena a tu marca, porque además estás recalcando tu nombre de marca en el title, esto podría hacer que se decantara por tu resultado y que de una forma rápida te identificara. En cuanto a la metadescripción, tampoco olvidemos que aunque sea menos importante, porque no es tan importante, vamos a querer que funcione bien igualmente cuando luchamos por ese CTR. Aquí lo que puedes hacer es
aprovecharla para trabajar, por ejemplo, keywords secundarias, mencionar tipos de productos que hay en esa categoría, introducir algo de copywriting, digamos que no te quedes simplemente en una metadescripción al uso básica, sino intenta llevarlas a otro nivel, hacerlas un poco más llamativas, sobre todo en la forma de comunicar. Piensa que estás peleando contra otros resultados que puede que incluso en muchos casos tengan los mismos productos que tú, que tengan los precios muy similares a los tuyos y que a priori el usuario no va a detectar ninguna diferencia, ningún valor añadido, y tienes también que meterte en esta parte de copy, en esta parte de redacción, para intentar llevártelos a tu terreno. También puedes hacer que los titles y las metadescripciones pues sean dinámicos con los cambios que hagas en el negocio. Oye, descuentos, promociones, aspectos diferenciales como que tengas con la competencia. Quizás el envío gratis, resaltarlo, o si tienes un envío muy rápido, más que la competencia, resaltar este atributo o cualquier otro que haga que tu resultado sea diferente. Importante también, date un pequeño paseo, oye, por las SERPs, comprueba cómo trabajan los titles, los que están en el top 10, los que están en el top 5, y saca tus propias conclusiones. Desde qué tipos de titles están utilizando, qué palabras utilizan de las importantes, de las que tú estás considerando relevantes, que has extraído de ese keyword research, si están incluyendo atributos de sus productos, algún valor añadido, alguna llamada a la acción. Eso es lo que puedes fijarte e intentar mejorarlo, intentar adaptarte a cómo lo está haciendo la competencia. Y todo ese análisis de las SERPs, análisis de la competencia, ver también qué tipo de resultados aparecen en cada keyword para intentar adaptarte, como por ejemplo un feature snippet, un bloque de otras preguntas de los usuarios. Todo esto también es importante, ver qué tipo de resultados aparecen. Y esto lo puedes hacer con una herramienta tan maravillosa como es SERranking, que yo la utilizo en mi día a día y que además son los patrocinadores de este episodio una vez más. Así que muchas gracias SERranking por apoyar SEO desde cero. SERranking nos permite desde keyword research, análisis de la competencia y particularmente lo que a mí más me gusta es hacer esa monitorización de palabras clave que es súper completa, que nos dice cada palabra clave qué URL todos los días se está actualizando, y la verdad que es súper fácil por su interfaz, por lo fácil que es de utilizar y por lo fácil que es de entender todos los datos que da. Así que si quieres probar SERranking puedes hacerlo con un cupón del 10% de descuento para los oyentes de SEO desde cero, y el cupón es SEO desde cero, todo junto. Así que te animo a probarla y te animo a que analices a tu competencia y que analices todo esto gracias a SERranking. El siguiente elemento que quiero hablar para optimizar una categoría o una subcategoría de e-commerce son las migas de pan, las breadcrumbs, que también conocemos en inglés. Bueno, antes de nada, por poner un poco en contexto a alguien que esto no le suene mucho o que le suene vagamente, pero exactamente, aunque las haya visto, no sabe muy bien qué son y qué papel juegan en el SEO, voy a hacerlo muy brevemente. Las migas de pan, la verdad que son uno de esos elementos del SEO y del entorno web que mejor se describen a sí mismas con su nombre, porque, bueno, seguro que las has visto y las has utilizado en diferentes ocasiones. No es algo exclusivo de tiendas online, ¿no? Están en muchas webs y son esos elementos que van marcando el recorrido que hay que hacer hasta la página en la que estamos actualmente. Por ejemplo, si estoy en una subcategoría de producto, me dice qué categoría es la anterior, cuál es el paso previo a esa categoría, que podría ser, por ejemplo, la home o la página de tienda, por ejemplo. Esos elementos de las migas de pan, cada página que hay en el camino, suele tener un enlace y por lo tanto ya estarás pensando que es algo que atañe al SEO. Pues sí, por un lado porque ayuda a los crawlers a navegar hacia esas páginas, a encontrarlas, a rastrearlas y también a entender mejor la web y la categorización de las páginas. No deja de ser enlazado interno si lo pensamos, que se hace pues un lado tanto hacia páginas inferiores como hacia páginas superiores. Si yo estoy en esa subcategoría, gracias a estas migas de pan, estoy enlazando hacia esa categoría superior y después también hacia la home o hacia la página de tienda o la que sea. Y además de por SEO, por cuestiones SEO, puede tener una función en la usabilidad, porque como te decía, seguro que tú la has utilizado varias veces para volver a la página anterior en un montón de webs. Hay diferentes formas de trabajar las migas de pan, tanto en categorías como en subcategorías de producto, y depende también de cuántos niveles de categorías haya. Imagina que tienes una categoría que es cocinas y dentro tienes una subcategoría que es encimeras.
Pero dentro de esta categoría de encimeras tienes otras subcategorías, como son encimeras laminadas o encimeras a medida, y varias más. Pues en este caso, si has llegado a encimeras laminadas, las migas de pan podrían ser cocinas, siguiente paso encimeras, siguiente paso dentro de la miga de pan, encimeras laminadas, que es en la que estamos actualmente. Y otra opción, y es precisamente como lo hace Leroy Merlin, últimamente después de Twitter, creo que es la web en la que más tiempo paso, pero bueno, y no es porque trabaje en ella, sino porque soy muy buen cliente de Leroy Merlin últimamente. En el caso de las encimeras laminadas, lo que tenemos es cocinas, digamos que la estructura de la miga de pan es cocinas y luego encimeras laminadas. Es decir, no tiene la subcategoría anterior, que es encimeras de cocina, ¿vale? Digamos que solo muestra esos dos pasos. En la miga de pan solo muestra esos dos pasos y se salta uno. Y si lo piensas, como has oído, cuando he dicho cocinas y luego encimeras laminadas, tampoco antes de cocina hay nada más, aunque en este caso cocinas esté dentro de una gran categoría que sea productos, aunque sí que es verdad que es una categoría que, por cierto, pues no existe como tal, no tiene un elemento del menú del que sea clicable, es simplemente un elemento del que salen otras categorías, pero la página productos como tal, al menos de esta forma, no existe. Y otra cosa que tampoco aparece en esas migas de pan es la home. En muchas migas de pan, en muchas webs, verás que la home forma parte siempre de esa estructura de las migas de pan. En otras ocasiones no. Creo que es una cosa que tampoco es tan relevante, siempre y cuando haya otras formas sencillas de volver a la página de inicio en un momento dado, como puede ser, por ejemplo, clicando en el logo. Y luego, también hay migas de pan que funcionan de forma diferente a estas que acabo de comentar. Y es que, en lugar de indicar simplemente la estructura y la jerarquía, muestran los atributos elegidos hasta llegar donde estás. Por ejemplo, si estoy en una tienda online de deportivos de running, podemos tener unas migas de pan que son, por ejemplo, deportivos, running, asfalto. Digamos que eliges la categoría deportivos y ahí eliges que quieres deportivos de running. Y cuando ya estás dentro de running, tienes una serie de filtros en función del tipo de superficie y al clicar se ordenan las migas de pan de esa forma. Solo te muestran las de asfalto. Y lo que te hace en este caso es que te está mostrando una URL que, bueno, se puede construir como sea, pero los pasos que has dado han sido esos utilizando esas opciones de filtros. Dentro de running has clicado en asfalto porque no quieres las zapatillas de tierra ni cualquier otro, solo asfalto. Y en ese caso, las migas de pan se ordenan de esa forma. El tercero de los aspectos que voy a comentar en este episodio es algo que acabo de mencionar y son los filtros o la llamada navegación por facetas. La navegación por facetas es algo que no es exclusivo de los e-commerce, ni mucho menos. Pero antes, permíteme contar brevemente qué son, por poner algo de contexto. Cuando navegas por webs en las que dentro de sus categorías hay muchos resultados diferentes, con atributos y características distintos, te dejan filtrar con una serie de opciones que suelen tener pues arriba o a la izquierda. Estos filtros hacen que los resultados que estás viendo, esos resultados, esos productos, esos ítems que se están mostrando, cambien por los que coinciden con los filtros que tú has elegido. Hablamos de listados de cualquier tipo, no solo tienen por qué ser productos. Pueden ser hoteles, directorios de empresas, empleos, etc. Y cuando haces clic en uno de estos filtros, pasan cosas. Además de mostrarte ítems diferentes, pasan cosas, por ejemplo, como la URL. Porque a veces esa URL se modifica con unos parámetros como almohadillas o interrogaciones junto con los filtros que has puesto. Y otras veces, pues simplemente la URL se ordena por carpetas según lo que tú has elegido. Incluso, otras veces la URL no cambia y cambia simplemente la página como si fuera una cosa de magia. Bueno, pues son diferentes formas de hacerlo y puede haber mejores y peores, algunas más sencillas de implementar que otras, pero siempre hay que elegirlas en función del objetivo. Y la forma de hacerlo, además de la posible repercusión que pueda tener en el UX, en el UX, ya que, bueno, hay que pensar que hacer estas implementaciones o pensar en cómo se utilizan estos filtros o esta navegación por facetas también va a hacer que los productos se ordenen de una forma más rápida o más lenta. Y además de todo esto, la navegación por facetas, según cómo la elijamos y cómo la implementemos, también puede tener efectos en el SEO. Si no controlamos qué ocurre con los filtros, podemos tener varios problemas. El primero de ellos es la posible aparición de contenido duplicado.
si en el momento que estamos aplicando filtros, las URLs están cambiando, esas URLs aparecen URLs diferentes porque se han añadido esos parámetros que el usuario va eligiendo, a los ojos del crawler son URLs diferentes. Lo que está pasando es que cambia el listado de productos, pero el resto de cosas siguen igual. Hay un H1 que sigue igual, si hay textos en las categorías, esos textos siguen igual, y esas pequeñas descripciones y nombres de los productos obviamente van a seguir igual. Si no llevamos cuidado, si no hacemos una serie de cosas, todas estas URLs que están apareciendo y que pueden ser miles de variaciones diferentes porque va en función de los filtros que elijamos, lo que puede ocurrir es que el crawler, o Google en este caso, lo que va a pensar es que hay contenido duplicado o incluso nos podría dar algún problema ya de canibalización. La solución a esto, ¿cuál sería? Pues bueno, intentar que todas esas URLs con filtros aplicados no fueran indexables. Y hasta cierto punto, ahora hablamos, podrían llegar a no ser o que evitáramos en la medida de lo posible el rastreo. Y ese segundo problema que viene de estas URLs de filtros es el llamado index bloat. ¿Qué es esto? Pues bueno, si no llevamos un control y hacemos que por esas URLs el bot pase y además permitimos su indexación, estamos consiguiendo que se indexen páginas de nuestra web que apenas tienen valor, al final no aportan nada diferente, tienen contenido duplicado y esto al final no es nada positivo para que Google se haga una idea general de la calidad de la web. Y si esto empieza a hacerse cada vez más grande, tendrás miles o cientos de miles de páginas que no aportan absolutamente nada y se están indexando. La solución aquí, lo ideal sería, como hemos dicho, marcar como no index estas páginas, evitar el rastreo en la medida de lo posible y sobre todo, esto es algo que no siempre se puede hacer, también reducir la cantidad de URLs que se pueden llegar a generar. Y lo que hay que pensar también, esto es importante, que en algunos casos, en función de los filtros que elige el usuario, podría ser que hubiera alguna combinación de esas facetas, de esos filtros que elige el usuario, que sí que nos podría interesar que se indexara, pero eso ahora lo comentamos. El tercer problema es el crawl budget, el presupuesto de rastreo. Pensemos que Google tiene esos recursos limitados que nos va a dar para rastrear X páginas de nuestra web o lo que le dé tiempo, lo que pueda, por lo que nos dedica. Y al final, si Google se está topando constantemente con esas páginas de poco valor, pero que son accesibles, el rastreo está permitido, por lo tanto, va a rastrearlas. Así que esto sobre todo, nos debería importar en sites muy grandes, con cientos de miles de URLs, porque es aquí donde sí que deberíamos mucho más priorizar y tener claro qué debemos hacer en este tipo de páginas para que Google no pase a ellas o para que los bots no estén trabajando en vano. Que si van a rastrear URLs, si tenemos un montón de URLs, que rastreen aquellas que de verdad nos interesan. Y el cuarto problema es el desperdicio del in-use. Si pensamos, a ver si estos filtros que podemos aplicar son enlaces internos, que esto no siempre pasa así, pero a veces ocurre, que pasamos el cursor por esas opciones de aplicar filtros y vemos cómo hay una URL detrás, es decir, hay un enlace a href, que por lo tanto es un enlace, pues estaremos enviando PageRank a ellos. Y como hemos dicho, pues son páginas que en la mayoría de casos no aportan absolutamente nada. Y si hacemos los enlaces internos nofollow, ¿qué va a pasar? ¿Se va a solucionar? Pues tampoco, porque es el in-use, que no se va para ellos, no se va a ningún sitio más. Y ese trozo de la tarta, pues se queda en la nevera sin que nadie se lo coma y al final se pone malo y hay que tirarlo y no, mal asunto. ¿La solución posible para esto? A ver, lo ideal sería que si esos filtros no son importantes, fueran unos botones accionables que no llevaran un enlace interno. Si esos enlaces internos existen, también existe la opción de ofuscarlos, ¿vale? Hacer ofuscación de enlaces, que es algo más complicado, pero siempre podríamos tenerlo en cuenta y así evitamos que se diluya ese delete use por esos enlaces que no nos aportan nada. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero comentar algo que acabo de mencionar y es el hecho de que hay veces que esos filtros en algunas web generan URLs ordenadas por carpetas y son URLs que sí que me sirven para SEO porque esa combinación elegida de filtros sí que me da para cubrir una intención de búsqueda. Obviamente esto tenemos que venir de un keyword research, de ver que esta sería la mejor forma de resolver esa intención de búsqueda y os pongo un ejemplo para que lo entendáis.
Volvemos a hablar de PC Componentes. PC Componentes tiene una categoría que es portátiles. Y cuando estamos en portátiles, a la izquierda me salen marcas, me salen procesadores, sistemas operativos, memoria RAM y demás. Hay un montón de filtros diferentes que podemos elegir. Si, por ejemplo, elijo el filtro de marca Asus, la URL cambia y es portátiles/Asus. Pero esa URL, portátiles/Asus, no es la canónica. La canónica es otra, que es pccomponentes.com/portátil-Asus. Pero si a ese filtro que ya tengo añadido de Asus le añado otro filtro dentro del procesador, por ejemplo, y pongo Intel Core i7, la URL es portátiles/Asus/Intel-i7, esta URL sí que es indexable, es rastreable y es la canónica. Entiendo que si alguien busca portátiles Asus Intel i7 o portátiles Asus i7, esta sería la URL que debería de posicionar para cubrir esa intención de búsqueda, porque es una URL con estos dos filtros ya aplicados, Asus e Intel Core i7. ¿Y qué pasa si llego a los portátiles Asus a través de otro camino? Por ejemplo, voy directamente a la URL canónica que es portátil-Asus, que es la que había comentado antes. Bien, pues en esta página también tenemos un montón de filtros a la izquierda. Puedo seguir cambiando de marca si quiero, sistema operativo, procesador. Vale. Dentro de procesador, estoy en la página de Asus, marco Intel Core i7 y vuelvo a tener la estructura de URL anterior, es decir, la URL que os había dicho que era la canónica, portátiles/Asus/Intel-i7. Para que veáis que hay un montón de formas. Esto al final cada e-commerce es distinto, pero si al final detectamos que hay una combinación de filtros que aplicándolos cubre una intención de búsqueda concreta a un usuario, en este caso una long tail que es portátil Asus Intel i7, esto lo podemos resolver de esta forma, en lugar de hacer una subcategoría ad hoc para esto. Toca hablar ahora de los datos estructurados en categorías y en subcategorías. Pero antes de nada voy a hacer un breve recordatorio de qué son los datos estructurados. Así un poco por encima, porque te recuerdo que hay un episodio, que es el 18, de que si quieres refrescar todo lo relacionado con los datos estructurados y esquema, ahí lo tienes, ¿vale? El episodio 18. Bueno, los datos estructurados son fragmentos de código, normalmente ya bastante extendido el formato JSON LD, el JSON LD, basado en JavaScript. Esto le ayuda a Google a entender mucho mejor una página, su función, el tipo de contenido y demás. En el caso de los e-commerce, de las tiendas online, podemos utilizar diferentes tipos de datos estructurados, diferentes esquemas. Por ejemplo, en las fichas de producto, por supuesto, vamos a utilizar el esquema de producto con su precio, su marca, valoraciones si las hay, si está en stock, imagen del producto y demás campos que podemos completar, algunos de ellos opcionales. En el caso de las categorías y subcategorías, no es recomendable utilizar este tipo de esquemas, el de producto, y lo digo porque me lo he encontrado en alguna web y rompe bastantes cosas, pero en este tipo de páginas sí que podemos utilizar datos estructurados, pero unos datos estructurados, un esquema acorde con lo que son las páginas, que no dejan de ser categorías y subcategorías. Y este tipo de páginas no dejan de ser un listado, una página de resumen con todos los productos asociados a esa categoría. Y en cada elemento de esa lista se enlaza a las páginas de cada producto, que en este caso son las fichas. Por lo tanto, en este tipo de páginas, el dato estructurado que debemos utilizar es el de item list, ya que dentro de este dato estructurado tenemos los elementos que son los de list item, con la posición que ocupan en la categoría y la URL de cada uno de esos productos. Si, por ejemplo, paso la URL de la categoría ordenadores portátiles de PC Componentes por la herramienta de prueba de resultados enriquecidos, vamos a ver cómo dentro del resultado enriquecido carrusel está el esquema item list. Y aquí pone que hay 1118 ítems, que son todos los que hay dentro de la categoría portátiles. Y están ordenados por relevancia según el tipo item list order. Hablamos, en este caso, claro, de 1188 ítems que son productos. La categoría, en este caso, los ordena por relevancia, y así es como aparecen en los datos estructurados, cada ítem con su número, desde el 0, y con la URL al producto, a la ficha del producto, el nombre de ese producto y la imagen asociada al producto.
Este tipo de esquema es el más habitual para una categoría o una subcategoría, y además del propio de las migas de pan, que es el de Breadcrumb List, que también lista de igual forma pues los productos, cada una de las páginas que hay en las migas de pan. Pues por ejemplo, si tenemos la home, luego una categoría y luego una subcategoría, por ejemplo, estaríamos hablando que la home sería la posición 0, la posición 1 sería el siguiente nivel y la posición 2 el siguiente, ya la última, que es en la que estamos navegando en ese momento. Y siguiendo con el ejemplo de los portátiles de PC Componentes, el nivel 2 sería la propia categoría de ordenadores portátiles. Digamos que estos serían los datos estructurados básicos que solemos utilizar en categorías y subcategorías, pero hay también otras cosas que podemos utilizar y aprovechar, sobre todo aprovechando, valga la redundancia, el contenido, el texto que incluimos en categorías y en subcategorías, que ya hablamos en el episodio anterior. Y hablo de aprovechar estos contenidos para incluir otro dato estructurado, que es el caso de los datos estructurados de FAQ. El FAQ esquema puede a veces venir muy bien porque conseguimos que en ese snippet de esa categoría o de esa subcategoría aparezcan esas dos preguntas que están apareciendo ahora. Antes aparecían 3, ahora si aparece el snippet aparecen 2 normalmente, para hacer que tu resultado sea mucho más visual, ganes esa, que hablábamos al principio del episodio, ese plus para que te diferencies, que la gente quiera entrar en tu resultado, te ganes ese clic, y siempre que podamos hacerlo, lo podemos hacer. Siempre y cuando tengamos un contenido que realmente resuelva dudas de los usuarios, digamos con preguntas y respuestas concretas. Porque podríamos crear el FAQ esquema, pero luego no tiene por qué aparecer, por muy bien que esté implementado, si Google no considera que son preguntas relevantes o, digamos, respuestas que realmente ayudan al usuario. Os voy a dejar en las notas del episodio un artículo que tengo sobre cómo crear FAQ esquema, que es bastante sencillo y con algunas observaciones y demás, por si queréis probarlo, que sepáis que es algo que se puede hacer en estas categorías y subcategorías de producto. Precisamente PC Componentes les estarán pitando los oídos hoy. A mí me encanta cómo lo hacen, me encanta como empresa, compro mucho en ellos. Y bueno, podéis pasaros porque ellos tienen bastantes categorías con estos datos estructurados que decíamos y también algunas con los de FAQ esquema, y sí que se muestran incluso en los resultados de búsqueda ese FAQ snippet correspondiente. Y luego hay un quinto aspecto que quiero comentar, pero muy muy por encima, porque meterme en este berenjenal sería meterme en un episodio muy gordo, es hablar de las paginaciones, ¿vale? Tened en cuenta que los e-commerce tienen paginaciones, se pueden resolver de formas muy distintas. Google tiene documentación muy buena en cuanto a esto, cómo hacerlo y qué implicaciones tiene, qué ventajas y qué desventajas tiene hacer paginación, hacer scroll infinito, hacer el típico botón de cargar más, ¿vale? Esto, ya os digo, da para un episodio entero. Y lo que sí que estoy preparando es un episodio sobre cómo lo he hecho yo en algunos casos, qué soluciones he ido tomando. Es muy difícil porque no hay una solución perfecta. Hay soluciones que probar porque cada caso es diferente y hay que analizar luego qué ocurre. Pero estoy preparando un episodio que se va a venir en el Premium, en el podcast Premium, sobre paginaciones. Me va a llevar bastante tiempo porque quiero investigar mucho, quiero poner todo lo que se pueda decir sobre esto en base a la documentación de Google, en base a artículos, experimentos que se han hecho y también un poco conforme a lo que me he ido encontrando yo y cómo lo hemos ido resolviendo. Y hasta aquí estos 4 tips y medio de optimización de categorías y subcategorías SEO, añadido a esos 4 otros tips del episodio 72, que si no lo has escuchado te animo a que lo hagas ahora. Si te ha gustado este episodio, simplemente pedirte que dejes una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify, que también se puede si lo estás escuchando desde el móvil. Y poco más, que sigas escuchando SEO desde cero, que te suscribas si no lo estás, y nos escuchamos la siguiente semana. Un abrazo.